Soy Elena García Armada, soy la CEO, directora general de Marsi Bionics, una empresa que fundé hace 13 años precisamente para transferir un resultado de la investigación que yo realizaba en el CSIC a la sociedad. Este trabajo se centra en una tecnología muy especial, son exoesqueletos biónicos y esto es lo que voy a transmitir hoy. Se trata de una tecnología que se acopla al cuerpo de niños con patología neurológica y que por causa de estas patologías no pueden caminar y bueno, de qué manera la tecnología impacta en su salud, en sus vidas, en su calidad de vida y en la de toda su familia. Esto es lo que vamos a ver hoy. Muchas gracias por la presentación, Samuel. Muchas gracias a todos los que habéis venido hoy para escucharme hablar de tecnología. Como sabéis, la tecnología está en todas partes, todo lo que nos rodea. Tenemos tecnología en casa, en el trabajo, en las comunicaciones, y la verdad es que el progreso social, pues al final viene liderado precisamente por el progreso de la tecnología. Y comentaba precisamente Samuel, ¿no? esta era de la inteligencia artificial que realmente viene marcada no por la inteligencia artificial en sí misma, porque realmente la inteligencia artificial ya tiene bastantes añitos, sino realmente por la convergencia de la explosión de tres áreas. Una de ellas es la digital, que es donde opera la inteligencia artificial, pero la otra es el mundo físico, que es donde está la electrónica, donde están los robots, que ya estaban antes también, y el tercer mundo realmente es el biológico, las personas. Realmente esta revolución industrial no existiría sin las personas, igual que no existiría sin la inteligencia artificial y tampoco existiría sin el mundo físico, que son las máquinas al final. Cada una de estas tres estábamos todos antes, pero es un momento en el que todo esto converge. Y aquí, pues, esta unión converge en muchas áreas disruptivas y que están progresando, y una de ellas es esta, ¿no? Es la biónica. Todo lo bio, que tiene que ver con tecnología y con digitalización, ¿no? ¿Qué es la biónica? Pues al final es una de estas disciplinas que tratan de imitar lo biológico para trasladarlo a esas máquinas, ¿no? Y va un poquito más allá, al final toca a lo biológico, toca a las personas, es decir, se introduce o complementa de alguna manera las capacidades humanas. Podemos hablar de prótesis biónicas, podemos hablar de exoesqueletos biónicos, ¿no? El exoesqueleto no sustituye al miembro, no reemplaza una pierna o un brazo, sino que complementa una función que se ha podido perder, una capacidad, como puede ser la movilidad. Aunque existen las piernas, existen los brazos, pero nos puede estar faltando esa movilidad. Yo hoy vengo a hablar de exoesqueletos. Me van a permitir que me centro en la infancia, porque mi trabajo se enfoca en la infancia. Una señora se ha sorprendido por esto. Pues si hay más personas que vienen pensando en un exoesqueleto para sí mismos, que aquí a nadie le hace falta un exoesqueleto, todo esto es extrapolable, ¿vale? Lo que yo voy a contar hoy se enfoca en niños, se enfoca en enfermedades neurológicas en la infancia. Como sabemos, las enfermedades neurológicas también afectan a las personas mayores y a los adultos. Y bueno, pues todo lo que voy a contar son resultados científicos contrastables en niños, pero que también existen estos resultados en los exoesqueletos que se utilizan para adultos, con lo cual se puede extrapolar perfectamente ese resultado. Yo me enfoco en niños. Pues todos empezamos a caminar de forma totalmente natural poquito después de nacer, entre los 9 meses y los 18, más o menos todos hemos sido capaces de aprender a andar. Y realmente lo hemos hecho de una forma totalmente natural, inconsciente, sin plantearnos que teníamos que aprender a caminar, ni de la importancia que esto podía tener. Sin embargo, no todos los niños llegan a caminar, y algunos que llegan a caminar pierden progresivamente esa capacidad.
Y esto se debe a enfermedades de origen neurológico. Son enfermedades que afectan de alguna manera al sistema neuromotor, el que desde el cerebro transmite las órdenes para que se muevan los músculos. En algún punto, y dependiendo de la enfermedad, el punto es diferente, se produce un fallo, ya sea en el momento en el que se genera la neurona o en el camino en el que se comunica, que está interrumpido. De alguna manera no llega esta información a los músculos o llega muy débil. Y entonces estos niños pues no pueden caminar. Y nos encontramos, y todos hemos visto niños en sillas de ruedas, y decimos, bueno, pues la silla de ruedas les aporta movilidad, les aporta autonomía, y es así. Las ayudas técnicas a la movilidad son tremendamente necesarias. Lo que pasa es que nos encontramos con un conjunto de niños con unas patologías muy complejas, en el sentido en el que tienen una sintomatología compleja. El hecho de estar permanentemente sentados no ayuda, desde un punto de vista de salud, a resolver estos problemas. No solo no ayuda, sino que de hecho puede agravarlo. De hecho, estamos hablando de unos 17 millones de niños en el mundo que por una serie de cualquiera de estas enfermedades, cada una de ellas se considera una enfermedad poco frecuente y por eso pues, quizá no reciben la atención que podría recibir otro tipo de patologías. Pero el caso es que todas estas patologías, la atrofia muscular espinal, la distrofia muscular, las miopatías, la parálisis cerebral, el daño cerebral adquirido y las lesiones medulares, aunque son cada una diferente y, como digo, el daño, ya sea cerebral, ya sea en otras vías de comunicación del sistema nervioso central, es diferente, al final el impacto y el efecto es el mismo. Es decir, estas patologías hacen que estos niños al final no tengan la capacidad de andar. Y entonces se produce ese impacto de la inmovilización, de la sedestación permanente. Yo estuve inmovilizada estas Navidades porque me operaron del tobillo. ¿Cuántas personas de aquí, por favor, si no os importa levantar la mano, no voy a hacer preguntas a nadie, solo por ver un poco, ¿cuántos alguna vez os han puesto una escayola, ya sea en una pierna o en un brazo? ¿Podéis levantar la mano para ver un poco el...? Bueno, no muchas, pero bueno. A mí, como digo, me inmovilizaron estas Navidades. Estuve solo un mes inmovilizada después de una cirugía de tobillo. Y cuando me quitaron, no era una escayola, era un walker, pero bueno, algo muy parecido, estaba totalmente inmovilizada, pues no reconocía mi pierna. Era un pellejito, no tenía músculo, había perdido por completo el músculo del gemelo, no tenía movilidad en el tobillo, de estar un mes inmovilizado. No sé si habéis tenido esa misma sensación cuando vosotros os han quitado la escayola. El caso es que inmediatamente te mandan a rehabilitación. Bueno, pues vas a rehabilitación, yo llevo ya 3 meses haciendo rehabilitación y bueno, más o menos voy recuperando la fuerza y voy recuperando la movilidad. Bueno, pues la silla de ruedas es una escayola que ocupa todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Y además no se quita nunca. Con lo cual imaginaros el efecto que tiene en los músculos y en las articulaciones de estos niños el estar siempre sentados o tumbados. Por eso es tan importante poder rehabilitarse. Porque de lo contrario, pues aparecen estos efectos secundarios. Los efectos secundarios realmente de la pérdida de marcha, no de las enfermedades, sino de no poder caminar. Y entonces estos niños se encuentran con unas grandísimas escoliosis que les afectan también a... Vale, pues si veis que tal me avisáis, que intentaré que no se me caiga. Vale. Entonces, esas escoliosis que se producen en la espalda, que a estos niños además les afecta mucho porque ellos ya de por sí tienen una disfunción pulmonar y si a esa disfunción pulmonar además se le añade
pues eso, una columna que se va torciendo y que entonces se va produciendo una pérdida en la capacidad torácica, les cuesta mucho expectorar, toser, respirar, y esto al final deriva en que cualquier problema, una infección respiratoria, pues puede llegar a ser mortal para estos niños. Estamos hablando de niños tremendamente delicados y muy débiles. Luego, además, lo habréis visto, se les producen también deformidades en las articulaciones, niños que tienen las rodillas metidas para adentro, caminan con el pie equino. En general se empiezan a producir deformidades, pero ¿por qué? Porque necesitan caminar, necesitan moverse. Realmente todos necesitamos caminar para estar sanos. Y luego además están los efectos psicológicos. Imaginaros el impacto que puede tener un niño pequeño, ya no te digo cuando se va acercando a la adolescencia, el estar en una silla de ruedas, ¿no? Cómo les estigmatiza, se sienten diferentes, sueñan con poder dar una patada al balón, jugar con los amigos, poder estar a su misma altura. Todo eso tiene un impacto muy importante también en sus vidas y en su calidad de vida. Como decía, a nosotros nos mandan a rehabilitación después de cualquier operación o después de que nos quiten una escayola. ¿De qué manera se rehabilitan estos niños? Si no pueden caminar, pues es una terapia multidisciplinar. Lógicamente es central la fisioterapia, que en camilla pues realizan estiramientos y ejercicios de fuerza para empujar contra la fisio. Al final es una pelea también de todos los días, ¿no? Empuja, no quiero. A ver, son niños, no tienen ganas tampoco, ¿no? Y es difícil explicarles a los niños esto es necesario porque lo necesitas para tu salud, ¿no? No apetece estar empujando, no quiero, empuja más, que no. Luego hay otro tipo de terapias que son muy necesarias, lamentablemente, la cirugía. Esas deformidades de las que hemos hablado hay que corregirlas y entonces pues la cirugía ocurre en el 100% de los casos. Hay que trabajar con neumólogos, nutrición, es decir, el trabajo es 360 y también el psicológico es muy importante. En el caso de que los niños sí que tengan algo de movilidad, aunque sea con ayuda de unas órtesis o con unas paralelas, la terapia es caminar. Caminar es la mejor terapia, porque caminando es como realmente se produce el trabajo de la fuerza muscular, la movilidad de las articulaciones y no solo eso, la densidad ósea tan importante. La osteoporosis ocurre también en los niños pequeños cuando dejan de caminar, porque nuestros huesos necesitan la carga dinámica, no solo la carga de ponerse de pie, sino la carga de caminar. Es necesaria para mantener esa densidad ósea. Y nos encontramos con niños muy pequeños con osteoporosis y con una facilidad para la fractura ósea que también es crítica y es muy importante. Y esta es la razón por la que los médicos vinieron en su día, hace 15 años ya, a pedirnos ayuda para construir algo que pudiera ayudar a los niños que no pueden caminar de ninguna manera, esos que no se pueden sujetar de paralelas porque no tienen ni siquiera fuerza para ponerse de pie, que son incapaces de por sí mismos sostenerse, pues algo que les pudiera ayudar a caminar. ¿Y por qué es tan importante caminar? Bueno, pues por todo lo que hemos dicho, pero porque es la verdadera rehabilitación. Cuando hablamos de rehabilitación, la rehabilitación no se produce simplemente moviendo de cualquier manera. Pues yo te muevo la pierna un poquito y ahora un poquito el brazo y empuja a ver qué tal. No. Se puede hacer, por supuesto, pero la verdadera rehabilitación, cuando se produce realmente un daño en el sistema neuromuscular, se tiene que hacer de una manera ordenada, controlada y siguiendo unas determinadas pautas. Porque cuando se produce un daño, nuestro sistema, nuestro cerebro, tiene que volver a aprender. Es decir, no es solo una cuestión física, es una cuestión neurológica. Imaginamos, yo no sé cuántos de aquí tenéis hijos o nietos, o imaginaros que estáis en casa y
y estáis ayudando a vuestro nieto con un circuito que tiene que estar uniendo con cables de colores pues un dibujo con otro, como estos muñecos que tienen como las partes del cuerpo. Imaginaos que tenéis que estar uniendo con cables y entonces tenéis un cable de color rojo que une los órganos de pulmón con no sé qué y otro de color verde que une otro y llega y el niño se enfada y hace ras y lo rompe todo, ¿vale? Y entonces lo rompe todo hasta el punto que ya no solo no ha quitado todos los cables, sino que ha quitado hasta las fotos, ya no sabéis dónde están las cosas, dónde hay que volver a colocar todo. Y entonces hay que empezar de cero y a ciegas. Y no puedes volver a colocar un cable de cualquier manera, porque entonces eso no funciona. Pues nuestro cerebro es muy parecido. Todas las conexiones neuronales son como esos cables. Y esos cables están conectados de una manera determinada para conseguir una función, en este caso, caminar. Y si hay un daño cerebral y todas esas conexiones se desarman, necesitamos volver a colocarlas como tiene que ser. Si las colocamos de otra manera diferente, pues a lo mejor no conseguimos nunca llegar a caminar del todo bien. Y eso lo habréis oído muchas veces. Es que fulanito está en rehabilitación, pero no va a llegar a estar 100%. No va a conseguir. ¿Por qué no se consigue esa rehabilitación completa? Pues porque no se está haciendo una rehabilitación adecuada. Y la rehabilitación adecuada, que es el entrenamiento de la marcha y es la que se trabaja precisamente en los niños que tienen este tipo de patología, es muy, muy importante que se cumplan una serie de características. Las principales y las que todo el mundo se sabe cuando vamos a un área de rehabilitación es que el entrenamiento tiene que ser específico, repetible e intenso. Es decir, si yo tengo que volver a aprender a caminar, tendré que mover las piernas, desde luego. Y tendré que mover las piernas de una manera que sea lo más parecido posible a dar pasos. Pero es que además lo tengo que repetir exactamente igual y lo tengo que repetir exactamente igual muchísimas veces. Y siempre igual, ¿vale? Y esto, que es una clave importantísima, es muy difícil cuando tenemos a una persona que no se mantiene de pie y la tenemos que sujetar pues, entre dos, y luego hay otro fisio tirado en el suelo moviéndole las piernas y pretendemos que lo haga siempre exactamente igual, y cuando lleva viendo pacientes desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, tirado en el suelo, moviendo las piernas de un paciente. Pues va a ser muy difícil que lo haga con la misma intensidad, que lo repita exactamente igual, porque es una persona que se cansa también, ¿no? Eso es algo que las máquinas hacen muy bien. Las máquinas no se cansan, las máquinas hacen lo que tú les dices y lo hacen todas las veces del mundo. Con lo cual, si en lugar de tener una persona tirada en el suelo, moviendo las piernas de una persona que no tiene la capacidad de mantenerse de pie, lo que tienes es una máquina que hace ese movimiento, exactamente lo que tú le digas, o sea, lo que el fisio, en lugar de estar el fisio tirado en el suelo, está diciéndole a la máquina lo que tiene que hacer. Un robot que mueva las piernas y que mueva las piernas siempre como tiene que ser. Ni un grado más, ni un grado menos, ni un milímetro más, ni un milímetro menos. Pero es que además hay otra serie de factores que todo el mundo se olvida y que son fundamentales para la rehabilitación y para cualquier aprendizaje realmente. Que tienen que ver con el reto, con la motivación, con el significado. Para aprender necesitamos motivación. Y para tener motivación, eso que estamos haciendo tenemos que darle un significado y tiene que ser transferible a nuestra vida. En el caso de los niños, el juego. ¿Qué es lo que tiene motivación y significado para un niño? El juego. Tenemos que introducir el juego en la rehabilitación para que realmente sea motivador, tenga un significado, sea transferible y sea retante. Y luego están pues, parámetros importantes, no siempre son alcanzables, pero evidentemente lo sabemos, la rehabilitación cuanto antes empiece mejor. Tiene que ser temprana. Y si tenemos algo que sea portable y que sea fácil de utilizar, pues mejor que si tenemos que esperar a que esta persona esté clínicamente estable y pueda empezar después de un mes
que ha sucedido la lesión, que empiece la rehabilitación. Pues si lo podemos hacer el mismo día después, el resultado va a ser muchísimo mejor que si esperamos un mes. Y eso es fundamental. Y luego la edad, me preguntaba la señora. Realmente esto que he aquí escrito es la neuroplasticidad del cerebro. Es decir, nuestro cerebro tiene la capacidad de reconectar, de crear conexiones. Y las tiene igualmente cuando somos niños que cuando somos mayores, pero no en el mismo grado. La neuroplasticidad infantil es muchísimo mayor que la de una persona mayor. Eso no significa que una persona mayor no se pueda rehabilitar. Sí se puede, pero probablemente necesitará muchísima más intensidad, repetición y todo lo demás también. Pero también se puede. Bueno, pues esto es lo que aporta un exoesqueleto. Un exoesqueleto es un robot que mueve las piernas. Mueve las piernas como el fisioterapeuta diga, porque no estamos sustituyendo al fisioterapeuta ni al médico, no, lo que estamos es levantándole del suelo y aprovechando sus capacidades y su conocimiento para que sea la máquina la que se tire al suelo a mover al paciente. No se tira al suelo. Ahora vamos a ver cómo lo hace, pero realmente el niño y el exoesqueleto se integran. Gracias a todo esto negro que se ve aquí, que es una interfaz física, es decir, es lo que arropa al niño y asegura que está perfectamente unido al exoesqueleto. De manera que no se va a caer, porque como digo, es una persona que no tiene ninguna capacidad para mantenerse de pie por sí misma, se caería. Entonces no se va a caer, todo esto le va a sujetar y además se le sujeta perfectamente a las piernas y al pie. Y entonces se queda totalmente integrado el niño y el exoesqueleto. Y son uno. El exoesqueleto es la integración perfecta entre humano y máquina, donde cada uno pone lo mejor de sí mismo y se complementan. La máquina pone lo físico, lo hemos visto, la repetibilidad, la fuerza, la precisión. Y la persona pone lo cognitivo, lo que quiero hacer, a dónde quiero ir y cómo me quiero mover. En el caso de niños con discapacidad neurológica, en algunos casos hay una discapacidad cognitiva también, y en esos casos la parte cognitiva está complementada también por el propio fisioterapeuta o por el cuidador. No siempre tiene el control el niño en estas condiciones. Pero en cualquier caso, el exoesqueleto en ese sentido no manda. Manda la intención del paciente o, en los casos en los que tenga que ser así, del fisioterapeuta o del médico. Y el robot es lo rojo. Lo rojo es el robot y lo que tenemos son articulaciones a la altura de las articulaciones humanas, cadera, rodilla, tobillo en este caso, que hacen esta movilidad que estáis viendo ahí y también la apertura lateral. Y luego, bueno, pues hay todo un software dentro, está el programa, la inteligencia, que es el que se encarga de diferentes modos de uso para adaptarse a cada uno de los niños. De forma que el exoesqueleto, uno solo, sirve para cualquier niño, porque puede cambiar de talla, adaptarse a la sintomatología, incluso se puede adaptar a esas deformidades de las que hemos ido hablando. Y además se adapta también por software, es decir, que es capaz de adaptarse a cada uno de los niños, al patrón de marcha que necesita cada niño, incluso a sintomatologías complejas que luego veremos como la espasticidad. Y aquí vemos a Jorge. Jorge es un niño que tiene parálisis cerebral. Se pone de pie con el exoesqueleto, empieza a caminar y lo primero que hace un niño es jugar. Es lo primero que pide. Y entonces entramos en ese rosco que hemos hablado antes, de la motivación. La motivación lo que hace es acelerar el proceso de neurorehabilitación. En cuanto el niño encuentra un significado, se siente capaz, ve que puede jugar con la pelota, puede jugar al balón, puede acercarse a la mesa a llamar por teléfono a su madre, puede hacer todo aquello que siempre pensó que nunca iba a poder hacer, tiene un subidón de autoestima, se siente capaz, se siente poderoso y eso realimenta totalmente ese circuito de neurorehabilitación y cada día se va retando y cada día quiere llegar más lejos y tirar más lejos la pelota. Y esa es la magia. No es
solo el exoesqueleto. Es lo que consigue un exoesqueleto con alguien que no era capaz y le damos esa capacidad. Pero, ¿y no le puede producir frustración no poder coger la pelota si se le cae al suelo? Pues cuando nunca ha podido coger la pelota, pues no le produce funda. O sea, lo que él encuentra es que es capaz de hacer muchísimas cosas que no era capaz de hacer. La pelota se la han dado siempre, pero siempre la ha tenido que coger desde sentado y jugar desde sentado. Y de repente juega en la misma posición que sus hermanos, que sus amigos. De hecho, lo primero que hacen es invitar a los amigos. De hecho, ahora os lo voy a contar, pero el juego se puede configurar en función de los gustos de cada niño. Entonces, a Jorge le encanta jugar a cazar Pokémon y le gusta encestar a canasta. Y le gusta jugar a Masterchef y entonces también trabaja la psicomotricidad fina. Y aquí tenemos a Alba, que de hecho, no sé si os fijáis que tiene también una sujeción de cabeza. Este es un grupo 5. Dentro de las parálisis cerebrales se clasifican de 1 a 5 y el 5 es el más severo. Son niños que están postrados en horizontal, realmente no tienen control ni siquiera cefálico. Y ahí la veis que no lo parece, está ahí de pie y no lo parece, pero realmente esta niña, si le quitáramos este apoyo cefálico, se le caería la cabeza, y si le quitáramos el exoesqueleto se caería toda ella, lógicamente. Pues Alba, cuando empezó a andar con el exoesqueleto, venía a las sesiones con Rocío, que es su hermana pequeña. Y así como Jorge lo que nos pedía era jugar a Masterchef, pues Alba lo que nos pidió era pasear en la sillita a su hermanita Rocío. Porque ese día Alba recuperó su rol de hermana mayor. Eso tiene un impacto psicológico en estos niños que no os podéis imaginar. O sea, vamos muchísimo más allá de lo físico, muchísimo más allá de lo físico. Y aquí os voy a contar la anécdota. Jorge, ese que os he puesto en el primer vídeo, que es este niño de aquí, estuvo dándonos la paliza con que quería llevarse el exoesqueleto al colegio, no os podéis imaginar. Todos los días que venía a la sesión, según se ponía de pie, empezaba exocole, 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 y se tiraba la hora, exocole, exocole. Bueno, pues por su cumpleaños le dimos una sorpresa. Jorge iba a un colegio de integración, es decir, hay niños que van a colegios especiales y niños que van a coles normales y están integrados. Bueno, pues Jorge iba a un colegio de integración y entonces entramos en su clase, entró él en su clase con el exoesqueleto ese día, era su cumpleaños. Y todos los niños de su clase se levantaron corriendo y le rodearon y ¡hola, Jorge! Bueno, ese día era totalmente protagonista, era feliz, porque era tan especial que no solo era como sus iguales porque estaba de pie, sino que era mejor, porque él tenía un exoesqueleto y ellos no lo tenían. El exoesqueleto se llega a convertir en la capa del superhéroe para estos niños, y de hecho muchos se terminan disfrazando de superhéroes. Bueno, pues ese día nos acompañaba el presidente del gobierno y 2 ministras, la de Ciencia y la de Educación. Y os aseguro que nadie los recuerda. ¿De dónde viene todo esto? Somos un equipo que nace de la investigación española y que ha hecho todo un trabajo de transferencia de tecnología dentro de este país. Y todo esto viene del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, un centro de investigación en automática y robótica, y que teníamos mucha experiencia en robots que caminaban, no en exoesqueletos, sino en robots pues, cuadrúpedos, bípedos, estos robots humanoides. Habréis visto seguro algún robot humanoide como el de Honda, por ejemplo, bueno, hay varios. Y teníamos años trabajando en este tipo de locomoción y, de hecho, precisamente
mi equipo trabajaba en la bioinspiración, en el biomimetismo, cómo imitar el funcionamiento del músculo biológico, para que estas máquinas fueran ágiles, robustas, fiables, flexibles, y que fueran, pues cuando ves a un perro caminar por terreno irregular y que tiene esa agilidad para moverse, y da igual el tipo de suelo que tengáis, sin embargo tú pones un robot con 4 patas a caminar por un terreno irregular y a los 2 segundos se te ha caído, se ha dado la vuelta, se ha volcado. ¿Cómo conseguir esa agilidad y esa fiabilidad, ¿no? Y eso es lo que nosotros trabajábamos cuando vino a este centro de investigación un matrimonio con una historia. Tenía una hija, Daniela, en ese momento tenía 6 años, Daniela, y Daniela tenía una tetraplegia. O sea, habían tenido un accidente cuando la niña tenía un añito, un accidente de tráfico, y lamentablemente Daniela pues, había quedado con una tetraplegia. Es decir, no podía mover, no podía mover las piernas, un brazo sí que lo podía mover, el otro no. Tenía a nivel cervical una lesión medular. Y se habían puesto en contacto precisamente con los fabricantes de exoesqueletos para adultos, que en ese momento había 2, ahora hay muchísimos, habrá unos 38, o sea que no tenéis problema, los que no hay son los de niños. Pues se habían puesto en contacto con ellos para ver si podían ayudarles para su niña, y le habían contestado que no tenían en sus planes de negocio abordar el problema pediátrico. Y entonces, bueno, pues por un conocido común vinieron a vernos, a ver si, y esto es muy habitual, ¿no? La sociedad piensa que, bueno, que los investigadores podemos hacer un apañito y se lo pueden llevar a casa puesto. No es así. Al final estamos hablando de un producto sanitario que tiene una regulación muy estricta, como puede ser la de cualquier medicamento, que requiere mucho desarrollo, muchos ensayos clínicos para que realmente se pueda llevar a casa. Pero esto a mí me permitió entender que había una necesidad muy importante en la sociedad. Hablamos de 17 millones de niños en el mundo y hablamos de que las empresas no tienen interés en abordar este sector. ¿Y por qué? Pues porque son al final números, ¿no? Y lo hemos dicho al principio, enfermedades poco frecuentes. Y por eso nosotros abordamos el proyecto Atlas. Y abordamos el proyecto Atlas entendiendo primero el problema muscular, porque son enfermedades que al final terminan afectando al músculo. Al final es un problema neuromuscular, pero lo que pierde el niño por esa inmovilidad es fuerza muscular, es movilidad, y entonces lo que hicimos fue desarrollar un músculo artificial. Un músculo artificial que lo vais a ver aquí con todo lo que era el prototipo de investigación, donde vais a ver aquí el músculo. Este es el músculo artificial. Tenemos un motor que genera la fuerza y luego tenemos los tendones, la elasticidad que tiene el músculo, porque el músculo trabaja de forma versátil y no solo aporta fuerza y movilidad, sino que también tiene elasticidad, amortigua, da estabilidad, y de hecho somos capaces de cambiar totalmente nuestra rigidez estructural si vamos caminando por arena que si vamos por cemento. Y si vamos por la calle caminando y de repente nos encontramos con que hay una zona que se ha desconchado y ha quedado el terreno al descubierto, blando, y sin querer pisamos ahí porque estamos mirando a los escaparates, pues para evitar precisamente la caída y la inestabilidad, todo nuestro sistema neuromuscular cambia totalmente la rigidez de todos nuestros músculos para darnos estabilidad. Igual que los médicos nos recomiendan caminar por la arena precisamente para fortalecer, precisamente para trabajar ese tono muscular. Pues eso es lo que conseguimos con este sistema. Y realmente lo que aporta el exoesqueleto, aparte de la sujeción lógicamente y la movilidad, es la capacidad precisamente de adaptarse a ese tono muscular. 3 años después, en este centro de investigación, probamos ese primer prototipo de exoesqueleto Atlas en Daniela, la niña de este matrimonio. Una prueba muy sencillita, en la que pues se puso de pie, dio unos pasitos y se sentó. Y fue muy emocionante porque sus hermanos dijeron: ¡ay, podemos ver lo alta que es Daniela! Tiene 3 hermanos. Y la verdad es que fue un día muy especial para todos, para la familia y para todo el equipo de investigación que habíamos trabajado en este proyecto. ¿Y qué pasó entonces? Pues que se hizo viral.
Este vídeo que habéis visto aquí se hizo viral a través de las redes sociales y entonces llegan pues peticiones de médicos, de familias de todas partes del mundo, expedientes clínicos que llegan de Sydney, llamadas telefónicas de Brasil, tantas familias y tantos médicos que querían comprar ese prototipo que acabáis de ver ahí. Y como digo, no es tan sencillo, porque es como un medicamento. Al final es un producto sanitario que está diseñado para cumplir una función clínica de salud, que es ayudar a una persona con una patología. Y cuando hablamos de patologías, estamos hablando de medicina, aunque sea robótica, es medicina. Y un medicamento tiene un proceso de elaboración que después de desarrollar el medicamento tiene que hacerse pruebas en personas. Y hay varias fases, además, hasta que un medicamento finalmente se puede llevar al consumo. Bueno, pues con un exoesqueleto pasa exactamente lo mismo. Y entonces fue necesario iniciar un proceso de transferencia de tecnología para llevar a cabo todos estos procesos. Y para eso fue que fundamos Marsi Bionics. Marsi Bionics es una spin-off del Centro de Automática y Robótica, de ese centro de investigación al que yo pertenezco, y que en este momento es considerado un caso de éxito de la transferencia tecnológica no solo española, sino también en Europa. Porque es difícil realmente realizar todo este proceso por muchas cuestiones en las que no voy a entrar, porque no es hoy el día. Pero sí que es importante remarcar que durante todo este proceso ha sido fundamental la investigación. Y nosotros veníamos de un mundo de investigación y nos metíamos en un mundo empresarial y, sin embargo, ha sido fundamental durante todo el recorrido la investigación. Primero en proyectos de investigación más tecnológicos, precisamente para desarrollar esa tecnología, y progresivamente la investigación ha sido cada vez más clínica, precisamente para probar la tecnología en los pacientes, en los niños, y demostrar que era seguro, que era eficaz y que realmente pues, tenía un beneficio para estos niños. Perdón porque me he saltado algo de golpe. Ahí está. Este es el primer proyecto de investigación en el que probamos el exoesqueleto en niños. Como veis, el prototipo ya ha cambiado, porque como digo, hay un recorrido también de desarrollo de la tecnología, pero lo que encontramos aquí ya es un niño, bueno, varios niños, pero un proyecto de investigación con varios niños, ya en el hospital, en este caso fue en Barcelona, en el Sant Joan de Déu, y en niños con atrofia muscular espinal, una de las enfermedades en la infancia más severas precisamente por el impacto que tiene en la salud de estos niños. Y fue ahí donde empezamos a ver que sí, que el exoesqueleto les permitía andar, pero es que estos niños llegaban cada día retándose y decían, vengo del cole y le he dicho a mi profesora que hoy voy a llegar a la pared. Y al día siguiente dice, pues vengo del cole y le he dicho a mi profesora que hoy voy a salir al pasillo. Y de hecho, el último día, en la última sesión, les abrimos precisamente las puertas del gimnasio de rehabilitación para que pudieran salir por el pasillo y se dieron todo un paseo precisamente por la planta baja del hospital saludando a todo el mundo. Y ahí vimos ese impacto que tenía emocional en los niños la tecnología de la que os he hablado al principio. Así que iniciamos otro proyecto de investigación y este era en casa de los niños. Álvaro dice, ahora sí la fuerza me acompaña, porque esta patología precisamente les debilita muchísimo.
Así que este fue todo ese proceso, ¿no?, de ir probando la tecnología en los niños y dándonos cuenta cada vez más de ese impacto emocional que tenía en los niños y en la importancia de acercar la tecnología precisamente a su día a día, a su calidad de vida y cómo hacer que la tecnología se pueda ir aproximando a eso, ¿no? Conseguimos esa certificación enmarcado CE en 2021. Ese certificado nos permite, como un medicamento, suministrárselo a los niños. Y entonces introdujimos la tecnología por fin en el Sistema Nacional de Salud. En el Sistema Nacional de Salud, que de hecho está aquí en Castilla y León, tenéis 7 exoesqueletos, uno de ellos está aquí en el Hospital de Burgos. Y en total pues estamos en 13 de las 17 comunidades autónomas. Hay en este momento 28 exoesqueletos instalados en el Sistema Nacional de Salud en nuestro país para niños. También hay para adultos, pero yo hablo de los míos. Y entonces ha sido posible medir variables muy importantes en la salud de estos niños, como es cómo mejora los problemas de la debilidad muscular de la que yo os hablaba, que influye en la dificultad respiratoria, ¿no? Y cómo refuerza el tórax, cuello, espalda y retrasa esos problemas respiratorios. También hemos podido medir el problema, esas contracturas en los miembros inferiores, esas deformidades y cómo es posible recuperar los rangos articulares y prevenir esas luxaciones de cadera. Hemos podido medir también ese problema en la pérdida de fuerza también en miembros superiores. Y pues si el exoesqueleto solo trabaja en las piernas, sí, pero habéis visto el juego y cómo se trabaja. La fisioterapia al final que se hace con el exoesqueleto trabaja también miembro superior, tronco, cuello, y entonces encontramos que mejoramos la funcionalidad de los miembros superiores y eso hace que haya menos dependencia en las actividades de la vida cotidiana y que empiecen a ser capaces de comer por sí mismos o de hacer algunas actividades de aseo personal. El problema de la espasticidad es un problema de rigidez o de falta de control del tono muscular. Se agarrota la musculatura y los niños no son capaces de coordinar una marcha. Como que se les atan las piernas, como si se hicieran un nudo las piernas. Y es posible conseguir una mejor marcha funcional mejorando los problemas de la espasticidad. Y luego, qué importante, el impacto en la autoimagen, que es lo que hemos estado viendo y que lo habéis podido percibir durante toda la sesión. Cómo se transforma el niño y realmente se siente capaz, hay un incremento en su autoestima, está todo lleno de emociones positivas y eso se realimenta y realimenta la terapia. Bueno, estos son ejemplos de cómo utilizar el exoesqueleto frente a no utilizarlo multiplica por 4 la función motora gruesa, la capacidad que tiene el niño para hacer ciertos movimientos por sí mismo. En calidad de vida es un por 20. Mejoramos la calidad de vida 20 veces respecto de niños que tienen una terapia convencional. Y la espasticidad que os comentaba, pues cómo puede llegar a reducirse de forma muy significativa. Pero más allá de números y más allá de variables, os quiero contar un caso muy especial, el caso de Alejandro. Para mí es un caso muy especial. Alejandro es un niño que llegó a nuestros ensayos clínicos derivado de La Paz, del Hospital de La Paz de Madrid. Nos lo derivó la jefa de rehabilitación, un niño con una parálisis cerebral, un deterioro cognitivo, tenía una edad cognitiva como de 2 años, tenía ceguera, y entonces Alejandro no podía andar, no podía ver y no entendía. Estaba en su silla de ruedas, mirando siempre con la cabeza hacia abajo, no había nada al frente que realmente le pudiera estimular, y su madre, para que no se asustara, porque solo oía y se asustaba con los ruidos, le ponía siempre con el móvil una musiquita para que estuviera tranquilo y no se asustara. Bueno, pues en la primera sesión Alejandro intenta levantar la cabeza, se le cae, no tiene fuerza en el cuello porque lleva toda su vida mirando para abajo. Aún así, intenta levantar la cabeza para ver qué está pasando y cuando levanta la cabeza le vemos como esboza una gran sonrisa. Algo está pasando, desde luego no está asustado
Y de hecho esa primera sesión estuvo caminando casi 1 hora con el exoesqueleto. Pero es que 3 meses después, este es Alejandro. Sujeta la cabeza, controla su cuerpo, entiende causa-efecto, porque tiene un juego que entiende, y algo empieza a ver, aunque sea el bulto. Y es un niño feliz, está pasándoselo pipa. Pues nos manda este vídeo 7 meses después de la primera sesión su madre, desde el patio de su casa, sin exoesqueleto, con ayuda de un andador y con ayuda de su prima que le empuja. Todavía no da pasos funcionales, pero lo intenta. Quiere estar de pie y Alejandro le dice a su madre: mamá, te quiero. No sé si os he dicho que no hablaba. No os lo he dicho. Alejandro no hablaba. Además de todo, no hablaba. Pues empieza a comunicar. Alejandro se empieza a comunicar. Y 12 meses después, ya sin que nadie le ayude ni le empuje, ya dando pasos, Alejandro se ha integrado totalmente en su familia. Tiene 4 hermanos. Juega con sus hermanos, está totalmente integrado. A esta familia le ha cambiado totalmente la vida. ¿Y cómo es esto posible si el exoesqueleto solo mueve las piernas? Pues es que estamos hablando de mucho más que una rehabilitación física. Como os he dicho desde el principio, es una neurorehabilitación. Y nosotros, todos nuestros sentidos se desarrollan de forma muy relacionada con el movimiento espacial. Cuando estos niños no han tenido nunca la oportunidad de ponerse de pie y moverse por el entorno, pues muchos de ellos no han podido desarrollar capacidades que estaban latentes ahí, pero que no han podido sacar. Es lo que llamamos un despertar cognitivo. Y nos lo va a contar la madre de Jorge, el niño del primer vídeo del principio del todo. Es un niño que tiene una lesión cerebral en el área motora y eso implica, le arrastra todo, la lesión motora arrastra todo. Tiene problemas de comunicación, no tiene un lenguaje verbal, no puede caminar y tiene una afectación cognitiva leve. Es un gran dependiente porque necesita de atención continua para casi todas las tareas diarias. Pues yo siempre digo que es una mejora global, porque el niño desde el primer momento tuvo como una especie de despertar cognitivo. O sea, se dio cuenta de que la perspectiva del mundo cambiaba al estar en una posición de pie. Y para él poder caminar y estar de pie ha supuesto una evolución a todo nivel. Está más fuerte, cuando hacemos la transición con Jorge se agarra con más fuerza, el tronco y la cabeza le sujeta mucho mejor, la manipulación. Incluso fonar, porque al estar de pie el habla también sale más fuerte y sobre todo es a nivel de atención, de participación, de autoestima. Para él ha sido un subidón tener esta posibilidad, ¿no? De estar como sus compañeros de pie. Pues lo dice ella, todo lo que os estaba diciendo, lo está diciendo la madre de Jorge, ¿no? Esa motivación, ese subidón de autoestima, pero sobre todo ese despertar cognitivo, ¿no? Algo está pasando y no es magia. Lo que pasa es que estos niños tienen unas capacidades latentes, como todos nosotros al nacer. Nosotros las podemos desarrollar porque somos seres sociales, porque nos ponemos de pie, porque nos movemos por el entorno, porque tenemos una dimensión espacial y porque nos comunicamos. Y cuando un niño no tiene la capacidad de ponerse de pie y caminar, toda esa interacción se ve totalmente limitada, en algunos casos al máximo, como es el caso de Alejandro que os he contado hace un minuto, y que de repente un niño que no hablaba, que no veía, que no andaba, y de repente empieza a andar y se produce el despertar de todos esos sentidos, porque estamos facilitando el que esos sentidos realmente despierten y se desarrollen. Y decía la madre de Jorge además algo muy importante, ¿no? También, que tiene que ver con los resultados clínicos que comentábamos, esa mejoría de la fuerza muscular. Y ella hace referencia a que se agarra con más fuerza, ¿no? Y ahí quiero que sea, en este caso, un papá, el padre de un niño con atrofia muscular espinal, el que nos hable del impacto que tiene esto en la familia.
por recordar, la atrofia muscular espinal es una enfermedad rara, neuromuscular, que causa debilidad muscular generalizada y progresiva. Estos niños son como agua, se le caen los brazos, se le caen las piernas, se caen enteros, ¿vale? No tienen ninguna fuerza. Y este padre habla de algo muy bonito y muy importante, y es sentir el abrazo de su hijo. No, tía. Supongo que sentimos sus abrazos. Sentir un abrazo de tu hijo, decir, es que hay mucha gente que no sabe lo que significa. Porque no se da cuenta, lo quieren día a día. Pero cuando tú realmente hasta cierta edad lo has sentido, era así, pero sentir un abrazo que te abraza, sentir, eso es maravilloso. Eso es unirte con él, hasta que ya fue de un día y que me está dando un abrazo a mi hijo. Sentir el abrazo de tu hijo, no lo había sentido. Es algo para reflexionar. A veces no sabemos lo que tenemos. Así que bueno, creo que lo he dicho ya a lo largo de la charla, pero el exoesqueleto es mucho más que una terapia física. Es una rehabilitación física y cognitiva que impacta en la autonomía personal, permite la integración social y con todo esto se consigue el desarrollo personal. Al final es una herramienta que promueve y consigue el desarrollo personal de una personita que tiene capacidades latentes, pero no tenía hasta ahora las herramientas para poder desarrollarlas. Y termino hablando de futuro. ¿Habéis visto algún vídeo de hacia dónde iban nuestras investigaciones, hacia esa autonomía personal? Y el futuro está ahí, en las casas, en la autonomía personal, en el día a día. Nuestro exoesqueleto Atlas, el que habéis estado viendo todo el tiempo, es un exoesqueleto médico para uso en las clínicas de rehabilitación, en los hospitales, pero os podéis imaginar qué es lo que nos piden las familias, ¿no? Llevárselo a casa. Y ese Explorer todavía no se está comercializando, aunque ya existe, está precisamente esperando marcado CE de la Agencia del Medicamento, es decir, que durante ese proceso de certificación del medicamento el último paso es que nos digan sí, lo podéis vender. Bueno, pues estamos ahí en esa espera, que llevamos ya 1 año y medio esperando, pero bueno. Os voy a dejar con Explorer. Bueno, la imagen es de Atlas porque todavía hay un poco de secreto, pero hablan de Explorer. Socializar. ¿Qué no me podía socializar? Pues que sería un sueño. Me encantaría verles, es que no puedo esperar. Me encantaría verles en un centro comercial andando. Pero sí es verdad que me gustaría ir a un parque con él. O incluso con los abuelos. Quiero llevar con los abuelos que lo vean. Al cole, por ejemplo, iríamos andando. Es que eso hace muchísimo, o sea, tenerlo en casa, poder ir para lavarte las manos. Una de las cosas que hacía cuando se ponía el exo era irse a lavar las manos. Si yo tuviera un exoesqueleto en casa, pues a lo mejor no tendría andador, no tendría bipedestador. Es que las familias van a ver que sus niños van a hacer cosas tan distintas, jugar con sus hermanos, yo qué sé, pues llegar a sitios que antes no llegaban. Y eso les abre una felicidad. No sé, me imagino también a Alex por mi pueblo, ¿no? Paseando, que sería impresionante que todo el mundo le viese cómo camina, ¿no? Que siempre se vuelcan mucho con él. Y bueno, me parecería maravilloso, bonito. Es que de repente aportar a nuestra vida normalidad. Creo que no debería haber ningún niño que no tuviera derecho a caminar, aunque sea con un exo. Iba a ser no sé quién iba a estar más emocionado, pero yo creo que ahí, no sé, tendría que ser muy bueno. Iba a ser muy guay, o a lo mejor lo es en su momento. Ya veremos, ya, no sé, muy guay.
Bueno, pues muchas gracias. Espero haber dado unas pinceladas de lo que puede hacer esta tecnología por el progreso de nuestra sociedad. Insisto, esto es totalmente extrapolable a adultos. Yo cuento lo que yo hago, pero hay tecnología para adultos y bueno, pues espero que os haya gustado y si tenéis alguna duda, por supuesto estoy aquí para responder lo que haga falta. Por ejemplo, ¿tiene alguna limitación de tiempo? O sea, que Explores que alguien se lo pudiera llevar a casa, ¿durante cuántas horas seguidas pueden estar erguidos? Repite la pregunta porque no entra en la cámara. ¿Para qué se Vale. La pregunta que me ha hecho es si hay una limitación de tiempo en ese uso en la vida cotidiana, ¿no? Porque efectivamente el dispositivo clínico se usa durante 1 hora y ya está. El dispositivo para uso personal, si hay alguna limitación en el tiempo que lo pueden utilizar. La limitación la pone el médico y el niño, ¿vale? Es un producto sanitario. En principio, las pruebas que nosotros hemos hecho con los hospitales, que como habéis visto han participado los 4 principales hospitales de Madrid, no ha habido realmente una limitación, pero es verdad que no han estado 8 horas usando el exoesqueleto. Los niños se pueden fatigar. Si se fatigan, el exoesqueleto Explorer se convierte en silla, ¿vale? Eso también es importante. Como os he comentado, nosotros trabajamos con las patologías más severas en la infancia, es decir, de las parálisis cerebrales los grupos más severos y de las neuromusculares las más severas. Eso quiere decir que son niños muy, muy, muy débiles. A pesar de que todo esto les va a aportar una terapia que les va a ayudar a mejorar su estado de salud y su fuerza, no dejan de ser niños que se fatigan y se cansan. Entonces, siempre se va a poder sentar sin tener que estar haciendo transferencia del exoesqueleto a ningún otro sitio. En el propio dispositivo se podrá sentar y en el cole igual. Entonces, bueno, en principio nosotros no marcamos ese límite de horas, es lo que el niño pueda estar utilizándolo, que lógicamente no va a ser todo el día porque, como digo, se cansan y realmente quien prescribe es el médico. Sí. No hay en Europa no hay nadie que haga esto. Me pregunta si esto es tecnología española y si hay alguien en Europa que haga esto. Este exoesqueleto fue durante mucho tiempo el único exoesqueleto en el mundo. Durante mucho tiempo. En este momento sí que están apareciendo, todavía a nivel prototipo, investigación, todavía no tienen marcado CE, están apareciendo otros productos pediátricos, de lo que estamos todos muy contentos porque falta hace. Pero sí, esto es tecnología nacida del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, transferida a una empresa 100% española y que estamos ahora comercializando internacionalmente. ¿Y los proyectos de investigación, el dinerito para hacer todo esto? Ha puesto usted mutua madrileña, pero supongo que lo público también habrá puesto dinero, además del personal. Sí, me pregunta por las fuentes de financiación. ¿Has visto en el proyecto personal que está financiado por el Fondo de Recuperación y Resiliencia, por los fondos Next Generation? Todos los proyectos de investigación, la gran mayoría, están financiados por fondos públicos. El caso de Mutua Madrileña es un caso privado, pero no es lo habitual. Prácticamente toda la investigación ha sido financiada con fondos públicos, nacionales y europeos. La financiación europea ha sido fundamental para que esta empresa saliera adelante. Y claro, aquí también hay un equipo de fisiólogos, de ingenieros, de fisios, en fin, un equipo. Me pregunta por el equipo. El equipo es multidisciplinar, efectivamente, es una de las grandes dificultades de sacar adelante un proyecto así, precisamente porque hace falta un equipo variado y altamente cualificado. Hay un equipo de ingenieros, unos 15 ingenieros hay detrás de este proyecto, todos de especialidades diferentes: mecánica, electrónica, control, procesos, calidad, producción, de todo tipo, pero luego además tenemos un equipo clínico que es fundamental. Inicialmente no lo teníamos porque evidentemente no teníamos los recursos para tener este equipo, que hoy somos 50 personas,
Y entonces, bueno, pues trabajábamos en colaboración con los hospitales, seguimos trabajando en colaboración con los hospitales, eso no ha cambiado, pero es nuestro propio equipo clínico el que centraliza y coordina toda la investigación que se hace en colaboración con esos hospitales. El equipo clínico es transversal a todos los procesos de la empresa, es decir, tiene un papel relevante desde la concepción de los productos, las diferentes validaciones desde el punto de vista clínico de los prototipos hasta que realmente empiezan los ensayos clínicos. Durante los ensayos clínicos están lógicamente coordinando y llevando toda la investigación clínica, y luego post-market, es decir, una vez que esto sale al mercado, hay un trabajo clínico fundamental de acompañamiento a todos los profesionales que utilizan los dispositivos y se les acompaña toda la vida. Se recaban datos, información, y con toda esa información se vuelve al principio. Y entonces volvemos a mejorar la tecnología y seguimos trabajando. Y luego, además de equipos de ingenieros y clínicos, pues están todos los demás equipos habituales de cualquier empresa, comerciales, administrativos, etc. ¿Y todo esto español 100%? 100% español, sí. Gracias, siento haber llegado tarde, pero 5 minutos no han bastado para preguntarme algunas cosas. ¿Esos exoesqueletos qué vida útil tienen? Me refiero, ¿crecen con el niño? ¿Hasta qué edad, me refiero, se pueden utilizar? Bueno, Sí. ¿qué vida útil tienen? ¿No? Sí, tenemos los dos modelos, Atlas y Explorer. En el caso de Atlas es extensible tanto en altura como en anchura y más o menos va desde los 3 años hasta los 14. Realmente es una cuestión de medidas, ¿vale? O sea, puede haber un niño de 14 años que le quede pequeño y uno de 15 que le sirva, ¿no? Pero bueno, más o menos en ese rango. La vida útil son 7 años, que es para lo que está certificado. No significa que, como cualquier coche, a base de mantenimiento y cambiando pues, alguna pieza que se haya podido deteriorar, eso se pueda seguir usando. Pero es la vida útil con la que se certifica ante la Agencia de Medicamento y son los años que se garantizan de pleno funcionamiento. En el caso de Explorer va desde los 2 años hasta los 17. O sea, realmente tiene talla, llega hasta 1,50 m, que es donde empiezan los exoesqueletos de adultos. Porque hasta ahora con Atlas teníamos un gap desde el 1,35 m que termina Atlas hasta el 1,50 m que empiezan los exoesqueletos de adultos. Había un gap y entonces los niños que habían empezado a utilizar Atlas y pasaban de esa altura tenían que dejar las terapias. Y a veces, cuando podían ya recuperar, ya la sintomatología les impedía realmente continuar con terapia de marcha. Esto es importante porque la degeneración de estos pacientes es muy rápida, sobre todo cuando crecen en la adolescencia, porque ganan peso, altura, entonces todo se complica muchísimo más. Por eso Explorer nos ha costado bastante, porque hacer un talla única que vaya desde los 2 años hasta los 17 ha sido un auténtico reto. La otra opción era hacer diferentes modelos, pero eso iba a suponer un coste importante para las familias y bueno, finalmente lo hemos conseguido. ¿Y cuánto puede valer un exoesqueleto de estos sin ánimo de lucro? Bueno, me pregunta por el precio, no voy a decir números, ya lo aviso, pero voy a dar algo orientativo. Hay 2 exoesqueletos, el Atlas, que es para uso médico y por tanto se introduce en los hospitales, y como cualquier equipo médico, bueno, pues diría que está tirado comparado con cualquier equipo médico que se introduce en un hospital. En el caso de Explorer, que es para las familias, tiene el precio de un coche de gama media-alta. Y se va a financiar, tampoco puedo dar muchos datos porque hay muchas cosas que todavía no se pueden decir, pero se va a financiar gracias a una entidad bancaria, pues como se financia un coche. ¿Más preguntas? Pues nada, si no hay más. Ah, sí, aquí queda una pregunta. Sí, un segundín, gracias. Ponerse en marcha, suponiendo que os concedieran el permiso, ¿habéis notado mucha diferencia entre el tiempo que os ha llevado el Atlas y el que os está llevando poner en el mercado? Por la nueva normativa, muchísima. ¿Ha cortado mucho el tiempo? No, se ha extendido. Oh,
Muchísimo. Atlas tardamos, desde que entró la solicitud a la agencia del medicamento, tardamos 2 meses en tener. O sea, una vez que se entrega todo, o sea, no todo el proceso previo que hay que hacer todos los ensayos clínicos, todo. Cuando ya tienes todo hecho y presentas todo el informe demostrando toda la evidencia clínica y técnica a la agencia, fueron 2 meses y tuvimos el marcado CE. Llevamos 1 año y medio con Explorer. Yo contaba con que hubiera mejorado. No, se ha complicado muchísimo. De hecho, están en el Parlamento Europeo llevando este problema porque nos afecta principalmente a las empresas pequeñas, las que tenemos pues eso, 2 productos y uno de ellos está bloqueado. Y como sabéis, las pymes pues somos el motor económico de Europa. Y entonces esto está en el Parlamento Europeo en este momento, es un problema. El cambio al nuevo reglamento está generando auténticos bloqueos. Pero esos problemas vienen de Europa. Sí, es un reglamento europeo. Hay una agencia del medicamento europea que es la que manda y digamos que cada país hay una serie de organismos notificados que son un poco espejo o hacen eco de la normativa, ¿no? Y entonces hacen una auditoría basándose en esa normativa internacional. Entonces está cambiado y en ese cambio pues hay un proceso transitorio en el que se tienen que adaptar los propios organismos notificados y entonces tienen que duplicar lo que estaba con la normativa anterior aquí con la nueva. En fin, hay un bloqueo de procedimientos y de burocracia que nos está asfixiando a las empresas pequeñas. Buenas tardes. Muchas gracias por la exposición y enhorabuena por ese trabajo tan importante. Los elementos con los que construís los exoesqueletos, ¿los fabricáis vosotros o tenéis proveedores externos? Sí, bueno, me pregunta si fabricamos nosotros todo o si hay proveedores externos. Nosotros diseñamos todo, la mecánica, la electrónica, todo lo diseñamos nosotros y luego mandamos a fabricar las piezas mecánicas por un lado, las tarjetas electrónicas por el otro, el cableado por el otro y lo que hacemos es un ensamblaje. Nosotros lo montamos todo, nosotros tenemos una unidad de montaje y ahí lo ensamblamos todo, hacemos todas las pruebas de calidad antes y después y eso es la salida del dispositivo. ¿Tenéis dificultad con los proveedores o tenéis proveedores que realmente llegan perfectamente a lo que demandáis? Me pregunta si tenemos dificultad con los proveedores. Sí, es otra de las grandes dificultades, efectivamente. Hay cuellos de botella importantes. Hay que tener en cuenta que lo mismo, somos empresas pequeñas y bueno, pues trabajamos con proveedores que están en el ámbito de la defensa, en el ámbito de la aeronáutica. Al final es una tecnología con unas calidades, requiere unas calidades que al final competimos con sectores de grandísimas empresas, con lo cual al final pues somos el cliente más pequeñito de nuestros proveedores y cuando hay cualquier crisis de suministro somos los primeros que nos quedamos atrás. Entonces sí, hay muchos problemas para conseguir proveedores consistentes y permanentes. Sí. Sí. ¿Qué tiempo desde que ustedes reciben la orden de construir un exoesqueleto hasta que el producto sale al cliente transcurre? ¿De un pedido? Sí, un pedido, recibir el pedido y salir. Realmente nosotros ahora mismo estamos, sí, estando todo en línea y la cadena de producción sin problemas de suministros y demás, estamos haciendo el Explorer en una semana. Teniendo toda la cadena montada, que no tengamos que estar pidiendo, sino que tengamos todo lo que necesitamos para hacerlo. Pues nada, muchas gracias.